Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día continuamos en el capítulo 15 del libro de Hechos, versículo 6, nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que puedas leer junto conmigo. Vamos a comenzar. Te recuerdo que mañana es viernes, así que mañana tenemos nuestro episodio en vivo a las 7 de la mañana, como todos los viernes. Comencemos. Estamos en esta junta muy importante en donde había la discusión de que si los gentiles tenían que cumplir toda la ley de Moisés, primero hacerse judíos e incluso circuncidarse, lo cual significaba que se comprometían a cumplir toda la ley de Dios. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago, que es el hermano de Jesús, del Señor Jesús, se puso de pie y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: Después yo volveré a restaurar y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Aquí podemos ver cómo los líderes de la congregación de ahí en Jerusalén, o así que los más chipocludos, los líderes, los apóstoles, tuvieron esta junta muy importante. Y esta discusión se dio a causa de que muchos fariseos se habían convertido a cristianos, habían creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y los fariseos eran esta parte de la religión judía secta, lo llama en las explicaciones, porque había muchísimas diferentes líneas dentro de la religión judía. Algunos creían una cosa, otros creían otra cosa, todos creían en Dios, pero cada quien había hecho su propia estructura y religión, o sea, serie de reglas a seguir para estar bien con Dios. Y le habían agregado muchísimas cosas a la ley que Dios había dejado. Y la ley que Dios había dejado a Moisés fue porque el pueblo de Israel había vivido durante más de 400 años en Egipto y ya estaban muy contaminados con la misma cultura de los egipcios. No tenían esa ley, jamás habían, durante todos esos años no escucharon la voz de Dios. Llegó Moisés hablándoles de Dios y hasta ellos mismos dudaban a veces de Dios mismo. Por eso tardaron tantos años en entrar a la tierra prometida y todos esos que dudaron no entraron a la tierra prometida por su incredulidad y su dureza. Por lo tanto, Dios les dio estas leyes para que distinguieran entre lo correcto e incorrecto, para que supieran. Como Pablo lo menciona después en una de sus cartas, la ley está puesta para exhibir el pecado, para decir: esto es el pecado, esto trae consecuencia el pecado, esto es a causa del pecado, exponer nuestra vida y nos demos cuenta de que es el pecado. Pero como menciona después Santiago, el hermano del Señor Jesús,
Em, Perdón, el mismo Pedro lo menciona y les dice, ¿por qué vamos a ponerles cargas a los gentiles que nosotros mismos ni nuestros padres han podido cargar? Nadie había podido cumplir la ley al 100%, solo Jesús. Y Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, la había cumplido. Era la única forma en que podía romperse la maldición y el contrato que había con el pecado, que se había hecho con Adán y Eva. Ese contrato legal que existía, que había dejado que el pecado entrara y se apoderara de nosotros, los seres humanos. Todos, cuando nacemos, ya nacemos, ahora sí que con ese virus, pongámosle la palabra, pues con esa maldad, con el pecado. Ya así nacemos porque es necesario que Jesús sea el que rompa esa maldición, rompa ese contrato que hay con el diablo y el pecado. Así que nadie había podido cumplir estas normas y por eso Pedro les dice, no podemos cargarlos con algo que nosotros mismos hemos podido hacer. Sabemos que la salvación es por medio de Jesucristo, sabemos que la ley, bueno, fue dada por Dios, pero la salvación se obtiene por medio del sacrificio del Señor Jesús, por la fe en Jesús. Y en este caso, fueron sensibles a Dios. Todas estas personas, mismos que habían caminado con Jesús y gente que había ya tenido esta relación con Jesús, habían entregado su vida, habían crecido y habían pasado varios años desde que el Señor Jesús había regresado al trono, al cielo, habían tenido ese contacto, esa cercanía con Dios para distinguir qué era lo que Dios quería, cómo el Espíritu Santo los dirigió para llegar al acuerdo correcto. Si se hubiera llegado al acuerdo de que era necesario que los gentiles se judaizaran, o sea, hasta incluso físicamente los hombres llevaran esa señal en su cuerpo de la circuncisión, lo que hubiera pasado es que el cristianismo se hubiera vuelto una más de las sectas dentro de la religión judía, porque estaban siguiendo toda la ley judía, se iban a ajustar a las leyes judías, a la religión judía, y bueno, era una vertiente de que, bueno, ellos creían en Jesús. Y Dios tuvo cuidado de que los líderes importantes cayeran en el entendimiento no era por cumplir la ley, sino por obedecer a Jesús, por creer en Jesús y tener la fe puesta en Jesús. Por lo tanto, sí era necesario que cambiaran su estilo de vida los gentiles. Y las preocupaciones generales, como vemos aquí, son estas, como dice en el versículo 20. Al contrario, deberíamos escribirles que este Santiago, el hermano del Señor Jesús, es el que al final de cuentas da este veredicto. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos. O sea, estos alimentos se les hacían todo tipo de rituales en los templos paganos y se le entregaban, se hacía todo un ritual para entregar esos alimentos y que los que comían se hacían partícipes de esa adoración. Esa era la costumbre, así estaba planeado, que de los que comían de esos alimentos fuera como parte de la adoración a esos ídolos. Entonces por eso, que se abstuvieran de comer alimentos conscientemente que ellos sabían que habían sido dedicados para la adoración de ciertos ídolos. Que se abstuvieran de la inmoralidad sexual, que como te menciono era muy común dentro de las prácticas de adoración a los ídolos y dentro de la vida común de muchos de estos lugares a donde se les compartió. De comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Que Dios mismo dice en la Biblia que en la sangre está la vida. Es por eso que el Señor Jesús entregó su sangre. Hasta la última gota de su sangre entregó el Señor Jesús. Hasta la última gota de su vida. Y tanto es así que cuando Jesús, para cerciorarse que estaba muerto, le picaron el costado con una lanza para donde salió la mezcla de agua ya con sangre, que se daba a entender que ya no tenía más sangre ese cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, por eso, que se abstuvieran, porque era una práctica común de no quitar totalmente la sangre de los alimentos, lo cual estas eran las preocupaciones más importantes que tenían los judíos, y llegaron a este acuerdo de que quitando estas partes de su vida cotidiana,
Todas las demás, los pequeñísimos ya detalles, o sea, que Dios iba a ir mostrando, no que eran así insignificantes, no, pero estas eran las preocupaciones más grandes, ¿no? No llevar una vida inmoral, no seguir participando de la adoración a los ídolos en ninguna de sus formas, no comer alimentos matados de cierta forma, que la misma ley había mostrado, que Dios había mostrado que no era la forma correcta de comer ciertos alimentos. Entonces es por eso que llegaron a este acuerdo y que todo lo demás cosas que se fueran brincando en el camino, Dios lo iba a dirigir. Dios iba a seguir dirigiendo a estos primeros cristianos que tuvieron que tomar muchas decisiones y que solamente dirigidos por el Espíritu Santo es que pudieron tomarlas. El Espíritu Santo es el que nos va convenciendo de pecado. Hay muchas cosas que a veces todavía no nos damos cuenta, incluso por cultura. Hay muchos ejemplos, cada cultura podría tener su ejemplo, pero hay muchas cosas que culturalmente a lo mejor no se apegan totalmente a la forma de pensar de Dios, a la forma en que Dios constituyó las cosas. Pero no por eso nos tenemos que frenar incluso a predicar, como en este caso. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Incluso como mexicanos hay familias con diferentes culturas y eso a veces causa shocks culturales, ¿no? Entonces que no nos detenga eso para hablar de Dios, incluso no nos detenga la diferencia por la cuestión cultural monetaria, o sea, de los estratos sociales. También eso son partes, son subculturas que existen dentro de un país que hacen que haya ciertos frenos. Pero que a ti y a mí no nos frene eso, sino al contrario, el Espíritu Santo nos dé sabiduría para hablar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, hablar lo que es completamente verdad. Y el Espíritu Santo, los pequeños ajustes de tuercas que tiene que hacer, porque aceptando a Jesús ya son salvos, son hijos de Dios. Ahora, la vida que llevamos en esta tierra es un reflejo, se convierte en un reflejo de nuestra fe, de en quién creemos. Así como la vida de una persona con una vida muy disipada, pongamos el ejemplo, su estilo de vida, su forma de vestirse, su forma de hablar refleja el estilo de mentalidad y de vida que lleva, así también con nosotros. Y es por eso que tenemos que dejar todo tipo de costumbre o cultura que nosotros incluso tomemos como sentado que es lo correcto, y lo sometamos a lo que realmente dice Dios, que Dios nos dé sabiduría y nos dé luz para poder ajustar nuestra vida y nuestro comportamiento para poder ser de bendición para los demás. Porque nosotros ya somos agradables delante de Dios por la sangre de Jesucristo, pero también hay hechos, acciones que totalmente van en contra de la justicia de Dios. Entonces esas cosas poco a poco las vamos entendiendo. Por eso son estos episodios, para entender qué es lo que dice la Biblia y que el Espíritu Santo nos vaya hablando a cada uno de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Dios, gracias por esto que nos estás hablando, Señor, porque en ti hay libertad. Tú no nos has llamado a esclavitud, tú nos has llamado a la libertad. Y Espíritu Santo, queremos usar esa libertad que nos has dado ya de toda pecado, de toda maldad. Señor, danos sabiduría, Espíritu Santo, para hablar tu palabra y no limitarnos por cuestiones culturales, por cuestiones de tradiciones, Señor. Queremos renunciar a las tradiciones que no nos edifican, tradiciones que nos alejan incluso de ti, que nos llevan a distraernos y de poner nuestra vista en las cosas de este mundo en lugar de en ti y adorarte a ti. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos y dirígenos para cualquier circunstancia que se nos presente en estos tiempos, dificultad y situación. Tú nos dirijas, Espíritu Santo, y podamos obedecerte, Señor, y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos mañana en el episodio en vivo de Liposucción Mental. Adiós.